¿Qué está pasando con las acciones en la bolsa de valores? Está prácticamente todo bajando, una cosa de loco. Si quieres saber cuál fue el comportamiento de mi portafolio durante el mes de mayo, entonces quédate aquí conmigo en este video. Bienvenidos al canal de Dividendos México, yo soy Renan Rivero y este es un episodio más de la serie Al Camino del Millón. Es el episodio número 17 referente al mes de mayo de 2022. Yo no sé en qué fecha estarás viendo o estás viendo este video, pero durante el mes de mayo de 2022, que es el mes que vamos a hablar aquí del portafolio, ¿no? Están pasando cosas todavía de temas de pandemia, ¿no? Ya tenemos mucha gente con 3 dosis de la pandemia, ya estamos hablando sobre también cuarta dosis, una dosis todavía más de refuerzo. Hay temas también complicados, aparte de la pandemia, como temas de alta inflación en gran parte del mundo. También está el tema de aumento de las tasas de interés, están ocurriendo ahí de los bancos centrales de cada país. Sucesivos aumentos de la tasa de interés y también tema, por ejemplo, como de Rusia-Ucrania, de la guerra entre esos dos países. Toda esa mezcla aquí de los temas que yo comenté está ocasionando ahí algunos temas, por ejemplo, también que la corrida hacia la renta fija, porque con el aumento de la tasa de interés de los países, o hablando más específicamente de México, se te es proporcionando tal vez 8.5, 9% a un año o hasta más, dependiendo de qué tan lejos puede llegar la tasa de interés. Entonces la gente tiene la tendencia a preferir un instrumento más seguro y a invertir menos y dejar de invertir, llevar el dinero que está invertido aquí en la renta variable para invertir en la renta fija. Entonces, obviamente eso tiene consecuencias. Entonces la renta fija pasa a ser más atractiva y las acciones mercado de renta variable, acciones, fibras, puede ser ETFs, criptomonedas, parece que deja de ser atractiva a mucha gente, a muchos inversionistas. Eso también hace que el precio de ese mercado variable puede bajar, pero al mismo tiempo que representa un interés, un aumento de interés en la renta fija, pero también puede ser una atracción también para inversionistas que tienen tal vez más paciencia, que entienden más del juego, porque pueden encontrar aquí acciones, fibras, criptomonedas también a precios más bajos que en los meses anteriores. Entonces vamos a ver nuestro portafolio, cómo se comportó durante el mes de mayo, pero antes deja tu like aquí en este video, aquí abajo tiene el botón de me gusta y también suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Es muy fácil y es muy rápido y me ayuda un montón. Aquí tenemos en la pantalla la comparación de los 3 portafolios, mi portafolio y los 2 comparativos que yo tengo, que es con el índice del S&P 500, que es el principal índice de Estados Unidos, y el IPC México, que es el principal índice de México. Hasta estoy pensando también en poner aquí tal vez otros tipos de índices que tengan que ver con mi portafolio. Entonces, por ejemplo, aquí el índice de fibras, todavía no estoy seguro. Entonces, tal vez ahí en los próximos episodios vamos a ver alguna novedad aquí de agregar más índices para tener también una mejor comparación. El último mes, entonces, es el mes de mayo. Aquí tuvimos un rendimiento del portafolio de dividendos de menos 2.57, el índice S&P 500 de 0.18 positivo y el IPC México de 0.65 positivo, ¿cierto? Entonces los dos índices prácticamente ahí quedándose entre ellos en tablas y mi portafolio aquí un poco negativo, infelizmente. Aquí tenemos un poquito más aquí abajo, tenemos el rendimiento anual de cada uno de esos portafolios. Entonces el portafolio de Dividendos México de menos 15.40%, del índice S&P 500 de menos 13.20% y aquí el rendimiento del IPC México durante los 5 primeros meses del año de menos 2.85%. Entonces entre el portafolio S&P 500 un poco semejantes, bastante negativos a doble dígito, pero aquí el IPC de México está soportando, al menos hasta el mes de mayo, soportando bastante. De los 5 meses aquí vemos que el IPC tiene 3 meses positivos y solo 2 negativos. El S&P 500 tiene 2 positivos y 3 negativos. Y el mío tiene 4 negativos y 1 positivo. Obviamente eso se da, yo creo que principalmente a malas decisiones de compras. Entonces yo dejé posiciones ganadoras para tener posiciones perdedoras. Y ese es un error pésimo. Yo creo que ni solo fue un error. Yo creo que fue una serie de errores, ¿no? Es como, no sé, un accidente de avión o algo así. Para que ocurra, tiene que ocurrir ahí, pasar una serie de errores hasta que se caiga el avión. Yo creo que pasó eso aquí también. El rendimiento negativo no viene así de la nada. Entonces una serie de malas decisiones
¿no? Dejar de tener posiciones ganadoras para tener posiciones perdedoras. Tal vez concentrarse mucho en un solo bloque de acuerdo a mi estrategia. Yo tengo una estrategia dividida en 30% acciones extranjeras, un 25% acciones nacionales, un 25% fibras y un 20% caja. Entonces, desequilibrar demasiado aquí ese monto objetivo que yo tengo de cada bloque de instrumentos puede ocasionar eso también. Entonces, son varias cosas ahí que yo fui cometiendo de errores desde el final del año pasado, y tardé también en reaccionar. Yo creo que es otro error también que justifica eso. Entonces, cuando vemos que cometemos un error, pues lo más rápido posible podemos accionar, ¿no? O reaccionar a nuestro error y no dejar que ese error continúe, porque yo tengo aquí tal vez acciones que yo no debería ni de haber comprado. Entonces yo mantuve esas acciones por mucho tiempo y cada vez fue peor, ¿no? Y es un tema también que cuando tenemos posiciones ganadoras, luego queremos deshacerse de ellas, pero cuando tenemos del otro lado acciones perdedoras, muchas veces queremos esperar más tiempo para ver si esa acción se recupera. Entonces ese también es otro error, ¿vale? Aquí abajo también yo incluí, eso no estaba en los videos anteriores, yo incluí también aquí un comparativo también de dos cosas más aquí, dos comparativos más, que es el rendimiento del inicio de enero de 2021, fue cuando empezó la serie El Camino del Millón allá en Universidad de Dividendos, hasta mayo de 2022, ya son 17 meses. Entonces aquí tengo el rendimiento de Dividendos México con un rendimiento aquí de menos 1.23%, fue su desempeño en 17 meses. El desempeño del índice S&P500 de 10.40% y el rendimiento del IPC México de 17.45%. Entonces están bastante por adelante de mi portafolio. Entonces pues hay que tener mucho cuidado para elegir bien las acciones. Tengo más facilidad eligiendo acciones mayores, ya empresas establecidas. Entonces hay que arreglar, hay muchas cosas para arreglar aquí porque este año está yendo muy mal. Y también tenemos aquel rendimiento también de comparación del año pasado, ¿no? Entonces casi 17% de mi portafolio, poco más de 27% del S&P500 y casi 21% del IPC México. Vamos a ver entonces los movimientos que yo tuve en el portafolio durante el mes de mayo. Aquí está en la pantalla y solo vamos a ver en la realidad un movimiento que fue en el día 5 de mayo, un abono de reembolso de Fibra Nova por el monto de 663 pesos con 66 centavos. Y ese concepto de abono de reembolso de capital nada más es que dividendos que pagó Fibra Nova. Pero recuerda que las fibras las pueden pagar básicamente de dos formas, que es reembolso de capital o resultado fiscal. Entonces, cuando una fibra paga por reembolso de capital, ves que no hay ninguna línea aquí que dice nada sobre impuestos. Entonces, cuando una fibra paga a través de reembolso de capital, es completamente exento de impuestos. Eso significa que no tenemos que pagar nada de impuestos, así como tal. Y también otro punto es que el monto que se distribuyó por cada acción se descuenta del valor promedio de la fibra. Entonces, eso es algo que no pasa con las acciones, pero sí pasa con las fibras. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo aquí de Fibra Nova, de ese dividendo que yo recibí en mayo, fue un dividendo de 0.5677, entonces casi 57 centavos por cada acción. Entonces, del costo promedio que yo tenía, ese costo promedio bajó casi 57 centavos porque fue distribuido ese dividendo a través de ese concepto de reembolso de capital. Entonces, yo creo que es una ventaja eso que tienen las fibras. Incluso puedes jugar ahí un poco con los precios. Puedes comprar, por ejemplo, más acciones, ya sabiendo que esa fibra va a distribuir por reembolso de capital y bajar, aunque compres más acciones, al final puede bajar tu costo promedio, porque la fibra, tú ya sabes desde antes cuánto esa fibra va a disminuir tu costo promedio a través de ese dividendo. Entonces, es ahí un tip. Tal vez en algún momento ya haga algún video por ahí, tal vez dependiendo del periodo que estás viendo ese video, ese capítulo aquí, número 17, ese episodio número 17, tal vez ya tenga un video aquí en el canal explicando un poco cómo jugar ahí con esa parte de bajar el costo promedio a través de dividendos de reembolso de capital. Y dicho eso, vamos a ver entonces cómo quedó el portafolio al final del mes de mayo. Y vamos a empezar aquí por la derecha. Aquí en la parte de porcentaje actual yo tengo los montos que yo comenté. Entonces aquí por orden debería ser 20, 30, 25, 25. Entonces aquí a la parte más derecha yo tengo aquí un porcentaje de variación al monto objetivo que yo tengo. Entonces yo tengo aquí caja prácticamente en ceros. Entonces falta 19.18% en llegar a los 20% que es mi objetivo.
tengo demasiado aquí en acciones extranjeras, entonces eso se tiene que arreglar. Estoy hablando de eso ya varios episodios y todavía no he hecho, pero se tiene que hacer, ¿no? Incluso realizando pérdidas y usando tal vez esas pérdidas como una ventaja más adelante. Obviamente nunca es bueno tener pérdidas, no es una de las principales leyes de cualquier inversionista, es no perder dinero, ¿no? Siempre es ganar, aunque tal vez no ganar mucho en determinado año, pero siempre estar ganando. Entonces aquí yo rompí aquí una de las principales leyes. Tengo pérdidas, pero tampoco, tal vez no sea todo de malo también las pérdidas, porque yo puedo realizar las pérdidas, significa vender las acciones en algún momento con pérdidas de forma consciente y comprar otras acciones para que tal vez cuando yo venda alguna acción durante ese medio tiempo, yo pueda con lo que yo vendí no pagar impuestos, porque ya tengo aquí unas pérdidas para como equipararse, ¿no? Entonces si compara aquí, no sé, 15.000 pesos de pérdida, yo tengo aquí 10.000 pesos de ganancia, significa que yo no tengo que pagar impuestos sobre esos 10.000 pesos de ganancia, ¿vale? Eso pasa en el caso de las acciones, ¿no? Nacionales o extranjeras, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo en la parte de acciones nacionales y fibras, prácticamente ahí muy de acuerdo con el objetivo, ¿no? Como es renta variable, yo sé que no necesariamente va a tener 20% en caja, 30% en acciones extranjeras, un 25% en fibras y un 25% en acciones nacionales, porque como dice el nombre, es renta variable, entonces eso puede estar variando. Yo creo que tal vez un 10% para arriba o para más o para menos es completamente normal, dependiendo del momento. Yo creo que hay más oportunidad en acciones extranjeras, yo puedo tener un poco más de acciones extranjeras de inversión. Yo creo que la mejor opción ahora es guardar dinero, retener dinero en caja. Yo puedo aumentar un poco mi nivel de caja, entonces eso puede pasar, pero no puede pasar eso de una forma tan exagerada como está pasando aquí con las acciones extranjeras. Esto está demasiado, es casi el doble, ¿no? ¿Cierto? Y aquí tenemos todo el portafolio. Las mayores posiciones aquí son en Google, ¿no? Tengo aquí que yo considero malas compras y fue malo retener esas acciones por tanto tiempo, que es Mercado Libre y PayPal. Y tengo aquí, digamos, un poco ex Microsoft y Voo, pero también todas esas acciones extranjeras yo no compré en un momento barato, yo compré en un momento caro. Y eso también es malo porque disminuye bastante mi margen de seguridad. Entonces, de eso habla también Warren Buffett. Ese margen de seguridad es comprar una buena empresa, pero a un buen precio, justo para que, si mi análisis fue equivocado, al menos yo no pierdo tanto dinero, porque tal vez analizando, aunque no sabemos tal vez analizar 100% cuál es el precio exacto de la acción y no tenemos control con lo que puede pasar de forma externa, pero al realizar un análisis podemos saber al menos si esa acción está un poco barata, está muy barata, está más o menos, está a un precio mediano, o está alta o está demasiado alta. Entonces al menos podemos tener una idea. Entonces cuando yo compro o decido comprar acciones extranjeras a un precio alto o muy alto, yo disminuyo mucho mi margen de seguridad, porque esas acciones, cualquier cosa que puede pasar, disminuye bastante. Y si yo no hice un buen análisis, yo tal vez tenga dificultad de saber cuándo voy a vender esas acciones, cuándo voy a dejar de estar con esas posiciones, o tal vez yo deba comprar más para bajar mi costo promedio. Entonces eso puede pasar con malas decisiones tal vez equivocadas de compra, ¿va? Y justo pasa lo contrario, yo creo, con las acciones y fibras mexicanas. Yo compré, creo que todas aquí a un buen precio, algunas más, otras menos. Por ejemplo, el Grupo Para Futuro, Fibra CF y Fibra Nova son las acciones que yo tengo a más tiempo en el portafolio. Y yo sé que compré ellas a un muy buen precio. Entonces esas empresas, mientras tengan buenos fundamentales, buenos números de ingresos, de ventas, de utilidad neta, de dividendos, pues yo no tengo por qué venderlas, ¿no? Porque ya las compré muy barato. Entonces, a más es mantener esa empresa y mantenerse checando sus reportes trimestrales y anuales. En el caso de las acciones nacionales, la mayor porcentaje todavía sigue en Grupo Para Futuro. Lo compré aquí a 60 pesos con 67 centavos, que yo creo que es un precio bastante atractivo. Incluso llegó a bajar en el caso de la pandemia, en el tiempo de la pandemia, como a 39, 38 pesos. Infelizmente, no me di cuenta antes, porque si no, obviamente hubiera comprado hasta más, aunque tal vez no tanto más, porque si no iba a desequilibrar también mi portafolio, pero pues era una buena oportunidad, ¿no? Aunque tengamos la confianza que esa empresa puede ser muy buena, pero también no voy a poner toda mi inversión aquí en una sola empresa. Puedo tal vez un poco aquí de concentración, pero también no tanto, ¿no? Y en el caso de las fibras también, yo creo que compré fibras, esos precios también estaban bastante atractivos. Y como dije, pues
es una buena empresa, está a un buen precio y sigue siendo una buena empresa, sigue teniendo buenos números, buen comportamiento de esa empresa, no hay por qué deshacerse de esa acción. El portafolio al final del mes tiene aquí un monto, un valor de 289.797 pesos con 35 centavos. Y ven que los que ya checaron, los que ya vieron los videos anteriores, yo hice aquí un cambio también en los 4 apartados y dejé ahora los dividendos por último. Entonces vamos a los dividendos recibidos durante el mes de mayo, que ya vimos ahí en los movimientos que fueron los dividendos recibidos a través de la empresa Fibra Nova, de la Fibra Nova. ¿Ok? Entonces fueron 663 pesos con 66 centavos durante el mes de mayo. Tenemos aquí abajo una comparación entre 2022 y 2021, que fue cuando empezamos al camino del millón, la serie. Entonces durante el año 2022 ya recibimos 2.194 pesos con 10 centavos. Isso dá aqui um promedio al mes de 438.82. Durante el año 2021 recibimos hasta mayo 9.582.14 y el promedio al mes en ese momento era de 1.916.43. Entonces, ¿por qué la gran diferencia aquí? A través del dividendo de Grupo Profuturo. Como yo comenté, compré un precio que yo considero muy atractivo y es una empresa que estaba ahí olvidada y paga un dividendo bastante alto. No significa, obviamente, como siempre comento, que ninguna empresa de las que comento yo aquí son recomendaciones de acciones, ¿no? No es el caso. Pero en ese momento yo creí que estaba atractivo y yo compré ese precio y al menos ha pagado ahí buenos dividendos. Vamos a ver ahí sí en los próximos meses también hace los pagos, ¿cierto? Pero también quiero saber de ustedes, me gusta ver cómo están yendo también otros inversionistas. Deja aquí abajo en los comentarios cómo les fue durante el mes de mayo, qué es lo que están haciendo de movimiento para protegerse de la inflación y de la baja de los precios, ¿no? Precisamente yo creo que acciones, todavía las fibras han logrado mantenerse de cierto modo, pero acciones nacionales extranjeras, muchas, han bajado un montón. Yo creo que todavía más las acciones extranjeras. Entonces, obviamente tiene ventaja quien en algún momento compró a un precio más bajo. Fue lo que pasó, por ejemplo, en mi portafolio que vimos aquí de acciones de fibras. Yo compré a un precio bajo, entonces yo tengo aquí un margen, ¿no? Porque yo sé que está a un precio bajo, yo entiendo de esa empresa y yo puedo soportar una baja y puedo hasta comprar más también, ¿no? Entonces, bastante cuidado con el precio que estamos comprando. El precio sí es bastante importante. Pero entonces comenta aquí cómo te fue en el mes de mayo. Yo leo todos los comentarios que ustedes ponen aquí en el canal y vamos a ver qué es lo que pasa ahí durante los meses. Todavía tenemos ahí casi la mitad del año todavía por adelante y ojalá tengamos la sabiduría para tomar mejores decisiones de inversión. Entonces eso es todo. Nos vemos en los próximos videos. Voy a dejar aquí al final imágenes del portafolio y los movimientos y dividendos, todo lo que fue hecho durante el mes de mayo. Entonces nos vemos en los próximos videos y un abrazo.